Buenas tardes a todos, soy Jimena Analía Moreira, estudiante del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura de segundo año B, perteneciente al Instituto Superior de Formación Docente Dr. Juan Pujol. En este video voy a explicar los recursos explicativos más utilizados. Para ello, primeramente voy a hacer una breve introducción a lo que es el texto expositivo, que es donde se ponen de manifiesto estas herramientas. El texto expositivo es aquel donde se expresan conceptos, ideas o hechos, pero de una manera objetiva. ¿Qué queremos decir con manera objetiva? Que el autor no puede introducir sus sentimientos, pensamientos u opiniones, ¿sí? Esta clase de texto por lo general es de divulgación. Ejemplos del mismo puede ser un texto científico, un texto académico, un texto jurídico, entre otros. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son estos tres recursos de lo que vamos a hablar. El primero es la paráfrasis. La paráfrasis es una reproducción o repetición de una frase manteniendo el sentido oracional, ¿sí? Pero a través de otros medios. Básicamente sería decir lo mismo con otras palabras, es decir, con otra estructura sintáctica. Acá podemos observar dos ejemplos de lo que es paráfrasis. En el ejemplo A tenemos: el agua es un elemento primordial para la vida del hombre, los animales y las plantas. Parafraseando, podríamos decir: el agua es importante para los seres vivos. O bien, simplificando aún más, podríamos decir: el agua es vida. En el segundo ejemplo tenemos: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Parafraseando esto, podríamos decir: la mentira y el silencio destruyen la verdad. El segundo recurso explicativo es la definición, ¿sí? La definición se utiliza como una presentación de nociones objeto. Por lo general se encuentra al comienzo de un texto, ¿sí? Y se utiliza para establecer una base de terreno común entre los interlocutores, es decir, entre el autor y el lector. Existen tres tipos de definiciones. La primera es la descriptiva, ¿sí? La descriptiva es aquella que nos va a nombrar particularidades de este objeto. Por ejemplo, gato. Felino de tamaño pequeño, cuerpo flexible, cabeza redonda, patas cortas, cola larga, etc. Como segunda definición tenemos a la que es por denominación, que es aquella que indica el término científico de este objeto. Por ejemplo, terremoto, movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme. Por último, tenemos a la definición funcional, que es aquella que nos indica para qué sirve, para qué se utiliza este objeto. Por ejemplo, termómetro, instrumento que se utiliza para medir la temperatura. Como último recurso explicativo más utilizado, tenemos al ejemplo. El ejemplo es el resultado de una actividad lingüística llamada la ejemplificación. Se utiliza para verificar algún concepto un poco más abstracto, es decir, menos comprensible. Acá se encuentran dos ejemplos de lo que es la ejemplificación. Por un lado tenemos el ejemplo A, que dice: los adjetivos gentilicios son todos aquellos que hacen referencia al origen geográfico de alguna cosa o persona. Por ejemplo, argentino de Argentina, paraguayo de Paraguay, peruano de Perú.
italiano de Italia. En el ejemplo B tenemos: la sinonimia es la relación de la igualdad que hay entre el significado de dos o más palabras o enunciados. Por ejemplo, las palabras comunicar, anunciar, manifestar y avisar comparten una relación en cuanto a sus significados. Como pueden observar en estos dos ejemplos, la parte final lo que hace es verifica lo anteriormente dicho. Con este recurso cerramos lo que es este video de estas herramientas que se utilizan en los textos expositivos. Espero hayan podido comprenderme. Dejo adjunto el PowerPoint que utilicé para esta presentación. Les deseo que tengan una buena tarde.